Bienvenidos, amantes del misterio y lo macabro. Hoy les traemos un nuevo relato sobre de leyendas oscuras de hombres lobos en México, que hará que su piel se erice y su imaginación vuele hacia los rincones más oscuros. Si eres fanático del terror, asegúrate de darle un like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de las escalofriantes historias de miedo que tenemos preparadas para ti. ¿De dónde nos estás escuchando? Déjanos tu respuesta en los comentarios y comparte tus pensamientos o teorías sobre el relato. Prepárate, porque el terror comienza ahora. Relato 1. La luna llena, una moneda de plata vieja y sucia, se suspendía baja sobre San Miguel Totolapan, derramando una luz espectral que alargaba las sombras de las calles empedradas hasta convertirlas en monstruos danzarines. No era una noche para el sosiego. Los perros del pueblo, desde los callejones más oscuros hasta los patios de las casas coloniales, aullaban con una cadencia que no era de hambre ni de llamada, sino de un pavor ancestral que les retorcía las entrañas. Don Anselmo, el último descendiente de la otrora orgullosa familia Vargas, se retorcía en el lecho de su vasta y decrépita hacienda, La Escondida, cuyos muros centenarios habían sido testigos de la gloria y la decadencia, y ahora, de algo mucho más impío. La hacienda, con sus arcos desmoronados y sus patios cubiertos de maleza, era en sí misma una trampa gótica, una reliquia de un pasado que se negaba a morir, y esta noche se erigía como un sepulcro expectante. Las venas de don Anselmo palpitaban como cuerdas tensas bajo su piel apergaminada. Un calor abrasador se extendía desde su pecho, una fiebre infernal que le carcomía la carne y le inflamaba los huesos. Cada fibra de su ser gritaba en agonía. No era la primera vez. Mes tras mes, con la llegada de la luna llena, la maldición que sus ancestros habían traído de las brumas europeas, sincretizada y fermentada con el oscuro misticismo de estas tierras áridas, reclamaba su tributo. Una herencia de lobo, sí, pero no el lobo noble de los cuentos, ni siquiera el nahual astuto de las leyendas locales. Esto era algo más antiguo, más primario, una abominación forjada en el crisol del pecado y la desesperación. Sus dedos, antes finos y aristocráticos, comenzaron a hincharse y a engrosarse, las uñas amarillentas se estiraban y endurecían, curvándose como garras. Sus articulaciones crujían, chasqueaban, reacomodándose con ruidos que helarían la sangre de cualquier testigo. Un sudor frío perlaba su frente, mientras un gruñido gutural escapaba de su garganta, ya no la de un hombre, sino la de una bestia contenida a duras penas. La camisa de lino que vestía se rasgó en el pecho, incapaz de contener la repentina erupción de músculos que se abultaban bajo la piel. Los huesos de su espalda se arquearon, su columna vertebral se alargó y se retorció, elevando su figura hasta una estatura grotesca. Los jadeos se convirtieron en rugidos de dolor y de una furia naciente. El vello corporal, escaso en su vejez, brotó ahora espeso y oscuro, cubriendo su piel con una capa hirsuta que olía a tierra mojada y a sangre. Su rostro, antes marcado por las arrugas de una vida solitaria, se distorsionó. Los pómulos se hundieron, la mandíbula se proyectó hacia adelante, los dientes se alargaron y afilaron en colmillos punzantes. Sus ojos, antes de un azul pálido, se tiñeron de un rojo rabioso, reflejando el fulgor de la luna que se filtraba por las ventanas enrejadas. Don Anselmo había desaparecido. En su lugar, una masa de carne, músculo y furia se levantó del lecho. No era un lobo. Era una pesadilla esculpida en carne viva. Más de 2 metros de altura, con una masa muscular que desafiaba la anatomía natural, una silueta jorobada y poderosa. Sus brazos, desproporcionadamente largos, terminaban en manos cubiertas de garras negras y afiladas como dagas de obsidiana, capaces de desgarrar el acero. Las patas traseras, musculosas y robustas, le daban el aspecto de un depredador primigenio, diseñado para la caza y la matanza. Un gruñido profundo, una vibración que estremecía el aire, escapó de su pecho peludo. La mente de don Anselmo, la memoria de su humanidad, era ahora un eco distante, ahogado por la marea de la bestia.
Solo quedaba el instinto, la sed de sangre, la furia incontrolable que latía en cada célula de su nuevo cuerpo. Con un aullido gutural que resonó por toda la hacienda, la criatura derribó la puerta de madera de su habitación, astillándola en 1000 pedazos. El sonido, una mezcla de madera rota y furia animal, se propagó por los pasillos oscuros, despertando a los pocos sirvientes que aún se atrevían a permanecer en la escondida. La hacienda, con sus largos corredores y sus patios interiores, se convirtió en un laberinto de sombras y ecos, una trampa mortal donde la luz de la luna apenas penetraba para revelar el horror. El primer sirviente, un joven peón llamado Jorge, que había salido a investigar el ruido, se encontró de bruces con la abominación. Su grito se ahogó en un gorgoteo mientras las garras de la bestia se hundían en su pecho, levantándolo como una muñeca de trapo y arrojándolo contra una pared de adobe, donde su cuerpo se desplomó sin vida. La criatura olfateó el aire, su hocico alargado y sensible captando el aroma del miedo y de la vida. Se movió con una velocidad sorprendente para su tamaño, sus patas pesadas golpeando el suelo de piedra con cada zancada. El pavor en San Miguel Totolapan no era nuevo. La gente hablaba de desapariciones, de ganado destripado, de sombras que se movían entre los maizales bajo la luna llena. Pero nadie había visto la fuente de su terror tan de cerca, tan real, tan monstruosa. La bestia, impulsada por una sed insaciable, se abrió paso por los viejos muros de la hacienda, derribando una sección de tapia como si fuera de papel. Salió a la calle principal del pueblo, donde la luz de la luna se derramaba con más generosidad, iluminando su figura colosal para que todos los que osaran mirar, oyeran su furia, la vieran. Los aullidos de los perros se intensificaron hasta convertirse en una cacofonía de terror. Las pocas luces que aún brillaban en las ventanas se apagaron una a una, dejando al pueblo sumido en una oscuridad apenas rota por la plata lunar. La criatura se detuvo en el centro de la plaza, sus ojos rojos escudriñando las sombras de la iglesia colonial, los portales antiguos, las fachadas de las casas, cada una potencial guarida o una nueva víctima. Un grito desgarrador rompió el silencio, el de una mujer que había sido demasiado lenta en cerrar su puerta. La bestia se lanzó, un torbellino de garras y colmillos, entrando en la casa como un rayo oscuro. Los sonidos que siguieron fueron indescriptibles, muebles destrozados, gemidos ahogados, el ominoso sonido de carne desgarrada. La violencia era salvaje, sin piedad, un despliegue de fuerza bruta que reducía la vida a fragmentos ensangrentados. San Miguel Totolapan se había transformado de un pueblo tranquilo a un escenario de matanza. Las estrechas calles empedradas, diseñadas para el paso lento de carretas y burros, se convirtieron en un laberinto sin salida para aquellos que intentaban huir. Las viejas iglesias, con sus enormes portones de madera, ofrecían una falsa promesa de refugio. La bestia era demasiado poderosa, demasiado implacable. Sus rugidos resonaban contra las paredes de piedra, un eco de la maldición que se había arraigado en esta tierra. Niños, mujeres, hombres, nadie estaba a salvo de la furia desatada que alguna vez fue don Anselmo. La criatura no distinguía, no razonaba. Era pura depredación, el horror encarnado, el licántropo de las leyendas europeas que había encontrado en el misticismo mexicano un nuevo y fértil terreno para su podredumbre, transformándose en algo más allá de cualquier mito conocido. A medida que la noche avanzaba, el rastro de sangre y destrucción se extendía por el pueblo. La criatura, bañada en la sangre de sus víctimas, se movía sin cesar, su fuerza inagotable, su sed insaciable. La luna, alta en el cielo, parecía observar con una indiferencia cruel, su luz plateada revelando las atrocidades sin ofrecer consuelo. El aire se llenó con el hedor a sangre, a miedo y a algo más, algo putrefacto y antiguo que emanaba de la propia bestia. La pérdida de la humanidad de don Anselmo era total, absoluta. Lo que quedaba era una máquina de matar, un depredador perfecto, un heraldo de la noche que recordaba a los pocos sobrevivientes encerrados en sus casas, temblando, que algunas maldiciones son eternas, y que incluso la arquitectura más sólida puede convertirse en una jaula de muerte cuando la luna llena llama a la bestia a salir. Al amanecer,
La criatura se retiraría, dejando un pueblo en ruinas y en silencio, esperando con terror la próxima luna llena, la próxima noche de sangre, la próxima visita de la abominación que habitaba en la escondida. Relato 2. La luna, un disco de hueso blanquecino, ascendía sobre los picos dentados de la Sierra Nevada, proyectando sombras alargadas y danzarinas sobre las calles empedradas de Ocuituco. El aire nocturno, ya de por sí cargado con el aroma a tierra húmeda y copal rancio que emanaba de la vieja iglesia colonial, se había vuelto pesado, casi tangible, con un presagio que se arrastraba por cada callejón estrecho y se aferraba a las fachadas descascaradas de las casonas de adobe. Mateo, con el sudor frío perlado en su frente, sintió como el pulso de la noche se sincronizaba con el latido frenético de su propio corazón. Había intentado escapar de Ocuituco, de su sombra ancestral, pero la sangre es un ancla más fuerte que cualquier voluntad. La hacienda de los Robles, un laberinto de muros gruesos y patios interiores que una vez fueron espléndidos, ahora se sentía como una prisión, sus corredores coloniales convirtiéndose en pasillos sin escape, sus ventanales con rejas forjadas en barrotes de una celda. Había regresado, forzado por la enfermedad de su madre, y con cada luna llena, el viejo miedo que había sepultado en lo más profundo de su ser resurgía, afilado y hambriento. Los aullidos lejanos de los perros del pueblo, que usualmente ignoraba, esta noche sonaban como lamentos, como advertencias que el viento traía directamente a sus oídos. El terror de la transformación no era nuevo para él, era una herencia, una maldición que se pasaba de generación en generación, un eco sombrío de pactos olvidados con entidades de la noche. Su abuelo lo llamaba la bestia interna, un demonio con garras y colmillos que la luna llena despertaba. Esta noche, sin embargo, la sensación era diferente, más intensa, como si cada fibra de su ser estuviera a punto de romperse. Un dolor agudo comenzó en sus entrañas, subiendo por su espina dorsal hasta su cráneo, un fuego que quemaba desde dentro. Sus músculos se tensaron, rígidos como cuerdas de violín a punto de estallar. Las viejas leyendas hablaban de hombres lobo, de nahuales que tomaban formas animales, pero lo que Mateo sentía no era una metamorfosis fluida, sino una fractura violenta, una amputación de su humanidad, hueso por hueso, nervio por nervio. La hacienda, silenciosa y desierta, amplificaba el grotesco crujido de su propio cuerpo. Los muros de cal y piedra, testigos mudos de siglos de dolor y secretos, parecían encogerse, las sombras de los arcos coloniales se retorcían como garras en el suelo de terracota. El primer grito se ahogó en su garganta, convertido en un gruñido gutural y forzado. Sus manos se contrajeron, las uñas se engrosaron y se alargaron, desgarrando la piel de sus palmas mientras intentaba aferrarse a la última pizca de racionalidad. La columna vertebral se arqueó con un chasquido audible, sus hombros se ensancharon de forma antinatural, rasgando la tela de su camisa. El vello corporal se volvió grueso y oscuro, brotando como maleza infernal, cubriendo su piel con una capa áspera y hedionda. Su mandíbula se dislocó, estirándose hacia adelante, los dientes frontales se volvieron puntiagudos, crecieron caninos que perforaron sus encías con una agonía indescriptible. Sus ojos, antes de un marrón cálido, se inyectaron en sangre, brillando con una luz ámbar, salvaje y desprovista de cualquier reconocimiento humano. El dolor era tan inmenso que su mente se fragmentó, la conciencia de Mateo se disolvía en una neblina roja de furia y instinto primario. Ya no era un hombre, ni siquiera un lobo común, era una abominación, una quimera de pesadilla, una masa de músculos retorcidos, garras afiladas como dagas y una furia insaciable que se apoderaba de cada célula de su cuerpo transformado. La carne de su rostro se estiró, el cráneo se reformó, el hocico se alargó, y un aullido, que no era suyo, sino de la criatura que ahora habitaba su cuerpo, rasgó el silencio de la noche, un sonido puro de agonía y depredación. La bestia, liberada de su prisión de carne humana, se irguió sobre dos patas, una silueta colosal y grotesca en la penumbra. Medía casi 2 metros, su cuerpo una montaña de músculos tensos y oscuros, cubierto por un pelaje hirsuto que parecía absorber la poca luz de la luna.
Sus garras, largas y curvadas, arañaron el suelo de la hacienda, dejando surcos profundos en el barro cocido. El aire se llenó con el hedor acre de la carne salvaje y el terror. Los ojos ámbar, fulgurantes, escanearon el entorno, y la criatura, movida por una sed de sangre insaciable, se lanzó a través del patio principal. Las altas paredes de la hacienda, que antes ofrecían refugio, ahora se convertían en un laberinto mortal, un embudo hacia la carnicería. El portón de madera, reforzado con hierro, no fue rival para su fuerza, lo arrancó de sus goznes con un rugido ensordecedor que hizo temblar el pueblo. La criatura se precipitó hacia las calles empedradas de Ocuituco, sus pasos resonando como tambores funerarios. Las callejuelas estrechas, flanqueadas por casas de muros gruesos y ventanas enrejadas, que en el día ofrecían sombra y frescura, en esta noche de luna llena se transformaron en trampas claustrofóbicas, corredores oscuros donde no había escapatoria. El primer grito de terror humano se alzó, agudo y desesperado, cuando la bestia asaltó una humilde vivienda, rompiendo la puerta de un solo golpe. La violencia fue rápida y brutal, un torbellino de garras y colmillos en la oscuridad. Los desgarradores alaridos de las víctimas se mezclaron con los gruñidos de la criatura, que se deleitaba en la carnicería, su sed de sangre nunca saciada. Las viejas haciendas, con sus muros altos y sus recovecos sombríos, eran el escenario perfecto para su cacería. Los aldeanos, despertados por el caos, intentaron refugiarse, cerrando sus pesadas puertas, pero el monstruo era imparable, su fuerza sobrenatural. La criplaza principal, normalmente el corazón vibrante de Ocuituco, se convirtió en un matadero iluminado por la luna. La bestia, un torbellino de furia, derribó la vieja fuente de piedra, su peso colosal destrozando el mármol. Los gritos de pánico se convertían en silencio cuando sus garras alcanzaban a los desafortunados que intentaban huir, su cuerpo retorciéndose en una danza macabra de destrucción. La criatura no se conformaba con matar, desmembraba, destripaba, dejando un rastro de horror y vísceras que manchaban las antiguas piedras de la plaza. No había estrategia, solo el instinto más puro de aniquilación, una explosión de violencia salvaje que no distinguía entre hombres, mujeres o niños. Sus músculos se tensaban con cada golpe, cada rasguño, cada mordisco, un motor de destrucción imparable. Los tejados de las casas, las viejas tejas de barro, se rompían bajo su peso mientras saltaba de una estructura a otra, un espectro oscuro y veloz en la noche. Cuando la primera luz gris del amanecer comenzó a teñir el horizonte, la bestia se retiró, arrastrándose de nuevo hacia los sombríos confines de la hacienda de los robles. El aire ahora olía a sangre, a miedo y a una desolación palpable. Ocuituco era un pueblo destrozado, sus calles manchadas, sus casas violentadas, sus habitantes diezmados. Y en algún lugar, entre los escombros de la noche, Mateo, o lo que quedaba de él, yacía transformado de nuevo en un hombre, sus manos ensangrentadas, su mente un abismo de horror y culpa, esperando la inevitable llegada de la próxima luna llena. La maldición de la sangre corría por sus venas, un ciclo infernal que condenaba a Ocuituco a ser, para siempre, el escenario de su propia pesadilla. Relato 3. El carruaje se detuvo con un chirrido de frenos oxidados frente a la hacienda de los Ríos, una mole de piedra y adobe que parecía carcomerse bajo el incesante sol de Zacatelco. Mateo descendió, el polvo del camino aferrándose a sus zapatos de ciudad, y el aire espeso y dulce del campo le llenó los pulmones, mezclado con un dejo metálico que no supo identificar. Había venido por su tío, don Elías, un hombre de pocas palabras y mirada profunda que, según la carta de la vieja Remigia, se estaba consumiendo como vela en tempestad. La hacienda, con sus muros altos y sus rejas ornamentadas cubiertas de óxido, era un testamento a una opulencia olvidada, sus patios empedrados y sus arcos coloniales ahora más bien una tumba para la luz. Zacatelco era un pueblo de murmullos, de sombras largas y de iglesias cuyas campanas doblaban con una lentitud que sabía a siglos.
Los pocos rostros que había visto al pasar eran de una palidez inusual, sus ojos grandes y esquivos, como si guardaran un secreto tan antiguo como las pirámides de Cacastla que se alzaban en la lejanía. La noche llegó rápido, trayendo consigo un frío que no era natural del estío. El cielo se despejó, y una luna llena, grande y lechosa, se asomó por encima de los tejados de teja roja. Dentro de la hacienda, Remigia, la única sirvienta que quedaba, una mujer pequeña y encorvada con trenzas grises, se movía con un nerviosismo palpable. La luna, joven, susurró, sus ojos fijos en la ventana. Es el tiempo de la luna grande. Mateo intentó calmarla, pero una punzada de inquietud se apoderó de él. Don Elías yacía en su cama, su cuerpo delgado como un junco, sus sábanas empapadas en sudor. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una lucidez febril, una chispa que desafiaba su debilidad. Mateo, dijo con voz ronca, has llegado. Justo a tiempo. Su tono no era de alivio, sino de una resignación oscura. Hay algo en la sangre, muchacho. Algo que los ancestros trajeron de tierras lejanas y que se ha enredado con la tierra de aquí, con los viejos dioses que duermen bajo el Popocatépetl. Una maldición. Mateo lo escuchó con la incredulidad del hombre moderno, pero la atmósfera opresiva, el crujido de la madera, el aullido distante que no parecía de perro, comenzaron a sembrar la duda. Don Elías tosió, un sonido húmedo y desgarrador. Cuando la luna está llena, el hombre se va. Y viene la bestia. No es un lobo, Mateo. Es la furia de lo que debió morir hace siglos, envuelta en carne y hueso. La advertencia quedó suspendida en el aire, pesada y gélida. Pasada la medianoche, un gemido gutural rompió el silencio de la hacienda. Venía del cuarto de don Elías. Mateo corrió, su corazón golpeando como un tambor chamánico. La puerta estaba entreabierta. Lo que vio lo dejó helado, clavado al umbral. Don Elías no estaba en la cama. En su lugar, de rodillas en el centro de la habitación, una figura se convulsionaba. Los huesos de su espalda se quebraban con un sonido horrendo, empujando la piel hacia afuera. Un vello grueso y oscuro brotaba de cada poro, cubriendo su cuerpo con una capa de pelaje áspero. Sus manos, antes finas y ancianas, se alargaban, los dedos se retorcían, y de las puntas brotaban garras negras y afiladas como navajas. Los gritos ahogados de don Elías se transformaron en un gruñido, luego en un aullido que hizo vibrar los cimientos de la vieja hacienda. Su rostro se desfiguró, la mandíbula se estiró, los dientes se alargaron en colmillos amarillentos. Los ojos, esos ojos que antes brillaban con una lucidez moribunda, ahora ardían con una luz roja, salvaje, sin rastro de humanidad. El cuerpo se hinchó, los músculos se tensaron hasta el punto de rasgar la ropa que lo cubría, dejando al descubierto una abominación de carne, garra y furia. No era un lobo. Era algo primordial, una pesadilla bípeda, una criatura de pesadilla gótica arrastrada a la luz de la luna mexicana. Su cuello se hizo ancho y musculoso, el pelaje, de un negro azabache, relucía bajo la luz lunar que se colaba por la ventana alta, y sus hombros, macizos, recordaban a un toro salvaje. La criatura se puso de pie, su altura casi alcanzaba el techo, y sus garras arañaron el suelo de madera, dejando surcos profundos. El hedor a sangre, a sudor y a algo putrefacto llenó la habitación, asfixiando a Mateo. El monstruo giró su cabeza, y sus ojos rojos se posaron en él. No había reconocimiento, solo hambre. Hambre y una violencia cruda que helaba la sangre. Mateo retrocedió, tropezando con sus propios pies. La hacienda, antes un refugio, se había convertido en una trampa mortal. Los altos muros, las rejas, las puertas de madera maciza, ahora eran barrotes para su prisión. La bestia lanzó un rugido que sacudió la casa, y se abalanzó. Su velocidad era aterradora, una mancha oscura y poderosa. Mateo apenas tuvo tiempo de esquivarla, la garra afilada rasgó el aire donde su cabeza había estado un instante antes.
Corrió, desesperado, por los pasillos oscuros, el eco de los pasos pesados de la criatura resonando detrás de él. El mobiliario colonial, las consolas de madera tallada, los cuadros de ancestros de miradas severas, todo se convirtió en obstáculos, trampas. La bestia no se detenía. Rompió una mesa con un solo golpe, lanzó una silla contra la pared con una fuerza brutal. La sangre, la violencia salvaje, era su lenguaje. No había lógica, solo instinto depredador. Mateo se refugió en la cocina, un lugar antaño bullicioso, ahora frío y silencioso. Intentó cerrar la pesada puerta de madera, pero la bestia la embistió con tal fuerza que los goznes cedieron con un gemido de madera astillada. La criatura entró, su silueta monstruosa eclipsando la luz de la luna. Sus ojos rojos buscaron a Mateo, y la sed de sangre era palpable. El terror de la transformación incontrolable se había consumado. Don Elías había desaparecido, engullido por el horror. Solo quedaba la abominación. Mateo agarró un cuchillo de carnicero de un soporte, la hoja brillando débilmente. Sabía que era inútil, pero la desesperación le impulsó. La bestia se abalanzó de nuevo, sus garras extendidas, su boca abierta revelando una garganta profunda y húmeda. El golpe fue rápido, brutal. La garra rasgó el aire, y Mateo sintió un dolor quemante en el hombro. Cayó, el cuchillo resbalando de sus dedos entumecidos. La criatura se cernió sobre él, su aliento fétido golpeándole el rostro. Los ojos rojos lo miraron fijamente, no con odio, sino con una fría indiferencia de depredador. Levantó una garra, preparada para el golpe final. En ese instante, una tenue luz comenzó a filtrarse por las ventanas altas. El amanecer. Los gallos lejanos comenzaron a cantar. La bestia se detuvo. Un temblor recorrió su cuerpo masivo. El pelaje comenzó a retraerse, a evaporarse. Los músculos se contrajeron, volviéndose flácidos. Los colmillos se encogieron, las garras se acortaron. La abominación se encogió, se retorció, y en su lugar, con un último gemido de dolor, yacía el cuerpo desnudo y frágil de don Elías, su piel cubierta de rasguños y moretones, sus ojos cerrados en un sueño profundo y agotado. El hedor se disipó, reemplazado por el aroma del rocío matutino. Mateo, sangrando y tembloroso, gateó lejos del cuerpo. La hacienda de los ríos guardaba sus secretos, y Zacatelco, bajo la luz inocente del amanecer, volvía a ser un pueblo tranquilo, sus murmullos ahora un susurro en el viento. Pero Mateo sabía. Él había visto la maldición, el sincretismo brutal de la licantropía europea y las leyendas oscuras de México, la pérdida irreversible de la humanidad bajo la luna llena, y la violencia salvaje que yacía oculta en la sangre de un hombre. Y sabía que, con la próxima luna llena, la bestia volvería. Relato 4. El carro traqueteaba sobre los adoquines irregulares, una procesión de polvo y quejidos mecánicos bajo la luna creciente. Aurelio, con su gabán de lana y la mochila apretada al pecho, observaba el tenue resplandor de Tezontepec de Aldama emerger de la oscuridad del valle del Mezquital. Hacía años que no pisaba la tierra donde su abuela, con ojos cargados de antiguas tristezas, le había susurrado historias de bestias con piel de hombre y almas condenadas. Historias que, en la ciudad, se diluían como sueños al amanecer, pero que aquí, bajo el cielo vasto y la sombra de los cerros, parecían cobrar vida, densas como la neblina que empezaba a reptar entre los magueyes. Había regresado por la venta de la vieja hacienda de los Robles, un laberinto de piedra y moho que su familia había poseído por generaciones, un lugar que la gente del pueblo evitaba, no por su deterioro, sino por los ecos de tragedias olvidadas. La hacienda se alzaba a las afueras, un esqueleto colonial con paredes de tezontle carmesí que la luna ahora teñía de un ominoso negro, sus arcos rotos y sus patios invadidos por la maleza, como una herida abierta en el paisaje. El aire en Tezontepec era diferente. No era solo el frío de la noche o el aroma a tierra húmeda y leña quemada, era una pesadez, una expectación. En la pequeña fonda del pueblo,
mientras cenaba unos tlacoyos, Aurelio notó las miradas furtivas, los silencios abruptos cuando él se acercaba a alguna conversación. La luna, en su ascenso imparable, era el tema tácito de todas las miradas. El viejo don Remigio, con sus manos nudosas y su voz cascada por el pulque y los años, finalmente se atrevió a hablar. Dicen que la luna de esta semana, la que viene, la de San Bartolomé, es la peor. Despierta lo que debe dormir. Aurelio, recordando las leyendas de su abuela, preguntó por el nahual, esa criatura que cambia de forma, tan arraigada en el folclore local. Don Remigio escupió al suelo. No es un nahual cualquiera, muchacho. Es algo más viejo, más oscuro. Lo trajeron los españoles, dicen, una maldición de las tierras lejanas que echó raíces aquí, entre nuestros propios miedos. Se metió en la sangre de una familia, y la luna llena lo saca a pasear. Habló de la sangre de los robles, la misma sangre que corría por las venas de Aurelio, una historia de un antepasado que, en un acto de desesperación o de soberbia, había sellado un pacto con una sombra que no era de este mundo, buscando fortuna o poder, y a cambio, había entregado su linaje a la bestia. La hacienda de los robles no era solo un hogar, sino una jaula, un nido para esa abominación. La noche siguiente, la luna ya era un disco casi completo, colgando baja y gorda sobre el pueblo, proyectando sombras alargadas y distorsionadas que danzaban con el viento helado. Aurelio se había instalado en la hacienda, desafiando las advertencias de Remigio y su propia inquietud. La casa era un mausoleo de ecos. Los pisos de barro cocido crujían bajo sus botas, las vigas carcomidas gemían, y el viento silbaba a través de las ventanas rotas, sonando como lamentos. En el patio principal, donde una fuente seca se alzaba como un altar olvidado, la luz de la luna bañaba las columnas y arcos coloniales, dándoles una belleza gótica y opresiva. Era una trampa, pensó, una fortaleza que, en vez de proteger, encerraba. Esa noche, el terror comenzó a manifestarse. Un grito desgarrador rompió el silencio, seguido por el bramido desesperado de una res. Aurelio se asomó por una ventana sin cristal, el corazón martillándole contra las costillas. Vio una sombra colosal, moviéndose con una velocidad antinatural por los campos cercanos. No era un lobo, ni siquiera un coyote. Era algo informe, oscuro, una masa de furia y músculos. Los ladridos frenéticos de los perros del pueblo se convirtieron en aullidos de dolor, luego en un silencio abrupto. El miedo, crudo y primitivo, lo envolvió. Cerró los postigos de madera, aunque sabía que eran una burla contra lo que rondaba afuera. La maldición de los robles. La pérdida de la humanidad. Su abuela le había contado que la transformación no era un simple cambio de piel, sino una agonía, un desgarro del alma que dejaba solo la bestia. La luna llena, la noche de San Bartolomé, era el punto culminante de la agonía. Buscó entre los viejos baúles de su abuela, encontrando un diario amarillento, escrito con una caligrafía temblorosa. Eran las confesiones de su tatarabuelo, el primer robles en sentir la maldición. Describía el picor insoportable bajo la piel, el estiramiento de los huesos, la ruptura de la carne. El deseo incontrolable de sangre, la furia ciega que consumía toda razón. No soy yo, había escrito con mano desesperada, es la bestia que me posee. Esta casa, esta maldita hacienda, es mi prisión y mi cueva. Que Dios nos perdone por la sangre que derramo. La última noche, la luna llena se cernía sobre Tezontepec de Aldama como un ojo gigantesco y maligno. La atmósfera era eléctrica, cargada de un terror palpable. El pueblo entero se había encerrado, las luces apagadas, las cruces de palma adornando las puertas. Aurelio, sintiendo un frío que iba más allá del clima, decidió que no podía huir. Esta era su herencia, su maldición, y debía enfrentarla. Se armó con un viejo machete oxidado que encontró en la cocina de la hacienda y se posicionó en el gran salón central, donde los frescos descoloridos de escenas bíblicas parecían burlarse de su fe.
Entonces, la transformación comenzó. No fue gradual, fue explosiva. Un aullido, no de un animal, sino de una garganta humana desgarrada por una fuerza inhumana, resonó desde las profundidades de la hacienda. Era el grito de su tío Elías, el ermitaño de la familia, que había vivido en una pequeña choza en la parte trasera de la propiedad, un hombre que siempre evitaba la luz de la luna llena. Elías siempre había sido un hombre delgado, de mirada huidiza, pero lo que entró por el arco del salón no era humano. Era una abominación de músculos retorcidos y pelaje hirsuto, una silueta que desafiaba la anatomía conocida. Sus extremidades eran gruesas como troncos, terminadas en garras negras y afiladas que arañaban el barro cocido con un sonido chirriante. La cabeza, una grotesca fusión de lobo y hombre, estaba adornada con colmillos que brillaban con saliva, y sus ojos, antes de un marrón apagado, ahora ardían con una luz roja, pura furia y hambre. No era solo un lobo grande, era la manifestación de una pesadilla gótica, una criatura de los peores miedos europeos injertada en la tierra sagrada de México. La piel de Elías se había desgarrado, sus huesos se habían reacomodado con crujidos secos, la humanidad se había evaporado como rocío bajo el sol. El aire se llenó con el hedor a sangre y a sudor animal. La criatura se movía con una agilidad aterradora, su peso impactando contra las paredes coloniales, dejando marcas de garras en el tezontle. El machete en la mano de Aurelio se sintió ridículamente pequeño. Elías, o lo que quedaba de él, emitió un gruñido gutural que resonó en el salón. Sus ojos rojos se fijaron en Aurelio, sin rastro de reconocimiento, solo la sed de sangre que la luna había desatado. La hacienda, con sus techos altos y sus patios cerrados, se convirtió en una jaula, cada esquina una posible emboscada. La bestia cargó, un torbellino de garras y colmillos. Aurelio esquivó por poco el primer zarpazo, el viento del golpe rozándole el rostro. El terror no lo paralizó, lo agudizó, cada fibra de su ser gritando por sobrevivir. Saltó sobre una vieja mesa de madera, que se partió con un crujido, y corrió por los pasillos oscuros, el eco de sus pasos resonando junto a los gruñidos feroces de la criatura. Las paredes de tezontle, antes un símbolo de herencia, ahora eran una trampa mortal, sus rincones oscuros ofrecían escondite, pero también acorralamiento. La bestia era imparable, derribando puertas, rompiendo muebles con una fuerza brutal. Aurelio sintió el calor de su aliento fétido en su nuca, el filo de sus garras rasgando el aire a centímetros de su carne. Esta no era una leyenda, era una realidad sangrienta, una condena de la que no se podía escapar. Llegó al patio principal, la luna llena bañando el espacio con su luz espectral. La criatura lo siguió, saltando por encima de los restos de la fuente. Sus músculos se tensaron, listos para el golpe final. Aurelio, con un grito desesperado, blandió el machete, un acto más de desesperación que de estrategia. La hoja chocó contra el brazo de la bestia con un sonido metálico y un gruñido de rabia. No le hizo daño aparente, pero la detuvo un instante. Ese instante fue suficiente. Un disparo resonó en la noche, seguido por otro y otro. Elías, la abominación, se desplomó con un aullido gutural que se ahogó en un gorgoteo. Don Remigio estaba en el umbral del patio, un viejo rifle humeante en sus manos temblorosas. Sus ojos, llenos de pena y resignación, se encontraron con los de Aurelio. La bestia yace inmóvil, su cuerpo regresando lentamente a una forma casi humana, el rostro de Elías, desfigurado por la muerte y la transformación fallida, apenas reconocible. La luna, impávida, seguía brillando sobre Tezontepec de Aldama, su luz plateada tiñendo de carmesí el charco que se extendía sobre los adoquines. La maldición había cobrado otra vida, pero no había terminado. Solo esperaba la próxima luna llena, el próximo descendiente, la próxima noche en que la hacienda de los Robles volvería a ser una trampa de sangre y aullidos bajo el ojo vigilante del cielo. Aurelio sintió la sangre de su familia correr fría en sus venas, el eco de la maldición resonando en su propio corazón. El terror no había terminado,
solo había comenzado. Relato 5. La luna, un disco blanquecino y ominoso, ascendía sobre las crestas dentadas de la Sierra Gorda, proyectando sombras que se retorcían como almas en pena sobre los adustos muros de piedra de Peñamiller. No era una luna cualquiera, y los viejos del pueblo lo sabían, susurrando entre dientes oraciones a santos y deidades ancestrales. Era la luna de la cosecha, la que hinchaba los ríos y, para algunos, la que despertaba la bestia dormida en la sangre maldita. Mateo lo sentía. Un fuego líquido le corría por las venas desde hacía días, un malestar que se intensificaba con cada paso del sol hacia el ocaso. Su vieja hacienda, San Gregorio, se alzaba solitaria en las afueras, un esqueleto de cal y canto devorado por el tiempo y la maleza, sus arcos coloniales y sus patios empedrados más trampas para la luz de la luna que refugios. Había regresado a Peñamiller hacía un año, huyendo de una vida sin rumbo en la capital, buscando en las raíces de su abuelo una paz que nunca encontró, solo el eco de viejas historias sobre una maldición que pesaba sobre los hombres de su linaje en cada luna llena. Los ancianos del pueblo, con sus ojos llenos de sabiduría y temor, le habían advertido, la sangre llama, joven. La sangre de los Carvajal, mezclada con la de la bestia que vino de allá, de las tierras frías de Castilla, y se hermanó con el nahual de aquí. No hay escapatoria para el que lleva el germen. Mateo había reído, un joven escéptico de ciudad, pero el sudor frío que ahora empapaba su camisa y el temblor incontrolable de sus manos le gritaban que el escepticismo era un lujo que no podía permitirse. El crepúsculo se disolvió en una noche sin estrellas, salvo por el astro plateado que dominaba el cielo. El aire se volvió denso, cargado de un presagio metálico, como si el propio tiempo se estirara antes de romperse. Mateo estaba en el patio central de la hacienda, donde la fuente seca y rota era un ojo ciego mirando al cielo. Las piedras bajo sus pies parecían vibrar con una energía antigua y maligna. Un dolor agudo, punzante, le desgarró los músculos del muslo. Cayó de rodillas, el grito ahogándose en su garganta mientras sentía como sus huesos se retorcían y crecían. La piel de sus brazos comenzó a estirarse, a romperse, como arcilla seca bajo una presión inmensa. Un pelaje áspero y oscuro brotaba de sus poros, cubriendo su carne con una capa de bestialidad. Sus dedos se engrosaron, las uñas se volvieron garras afiladas que arañaron el empedrado. El terror que le invadía no era solo por la agonía física, sino por la conciencia que se desvanecía, por la humanidad que se escurría de sus entrañas como arena entre los dedos. Su mandíbula se dislocó, elongándose en un hocico grotesco, y sus dientes humanos, se convirtieron en dagas nacaradas. Sus ojos, antes llenos de miedo, se inyectaron de sangre, volviéndose ámbar, primitivos, llenos de una furia salvaje. El último vestigio de Mateo Carvajal fue un gemido de desesperación, un lamento por lo que fue, antes de que el bramido de la criatura se apoderara de su garganta. La transformación fue completa. No era un lobo, no. Era una abominación, una quimera de pesadilla con la altura de un hombre, pero la silueta curvada y poderosa de una bestia carnívora. Sus músculos, tensos y enormes, se contorsionaban bajo el pelaje oscuro como sogas anudadas. Sus garras, largas y curvadas, rasgaban el aire con cada movimiento. La cabeza, una mezcla horripilante de lobo y hombre, jadeaba con ferocidad, expulsando un aliento fétido y caliente. La criatura se puso de pie, su masa oscura eclipsando la luna por un instante. Un gruñido profundo, gutural, resonó en el silencio de la hacienda. El hambre, una necesidad primigenia y brutal, lo consumía. El viejo reloj de torre del pueblo dio las 12 campanadas, cada golpe un eco de su corazón latente. Peñamiller, con sus calles estrechas y sus casas arracimadas, se extendía bajo la luz espectral de la luna, una trampa de piedra y adobe para las almas incautas. El olor a miedo y a carne caliente lo arrastró fuera de la hacienda. Saltó la cerca derrumbada con una agilidad pasmosa, sus patas musculosas apenas tocando el suelo.
La vieja calzada que llevaba al pueblo, flanqueada por cactus y nopales, se convirtió en una pasarela para su furia. Los primeros en sentir su presencia fueron los perros callejeros, que aullaron con un terror primario antes de huir despavoridos. La criatura, lo que una vez fue Mateo, se deslizó por las callejuelas empedradas, sus garras raspando las paredes de cal, un sonido que se mezclaba con el viento helado. La arquitectura colonial, con sus callejones sin salida y sus rincones oscuros, que durante el día ofrecían sombra y frescura, ahora se convertían en un laberinto mortal. Don Anselmo, el panadero, terminaba de amasar la primera hornada del día. El aroma a pan fresco se extendía por el callejón, un faro olfativo para la bestia. La luz de su pequeña panadería era el único resplandor en esa parte del pueblo. Un crujido en la madera vieja de la puerta. Don Anselmo levantó la vista, esperando a su primer cliente madrugador. Lo que vio le heló la sangre en las venas. Una sombra gigantesca, una silueta que desafiaba cualquier forma conocida, se recortaba contra la poca luz. Los ojos ámbar, brillando con una inteligencia cruel, lo fijaron. El panadero quiso gritar, pero el sonido se atascó en su garganta. La criatura irrumpió, destrozando la puerta con un solo golpe. El horror en el rostro de don Anselmo fue la última emoción que experimentó. El ataque fue una ráfaga de garras y colmillos, una violencia salvaje e incontrolable. Los gritos del panadero fueron ahogados por el gruñido de la bestia y el crujido de huesos. La panadería se tiñó de un rojo oscuro, el dulce olor a pan fresco mezclándose con el de la sangre. Satisfecha, pero no saciada, la criatura emergió de la panadería, dejando atrás un rastro de destrucción. Su sed de sangre lo empujaba más allá, hacia el corazón del pueblo, donde las casas se amontonaban alrededor de la plaza principal. La iglesia, con su campanario macizo y sus gruesos muros, parecía un refugio inexpugnable, pero para la bestia, era solo otra barrera a superar. Una joven, María, volvía de casa de su tía, ajena al horror que se había desatado. Caminaba con prisa por el callejón de los suspiros, pensando en el amanecer. Un escalofrío le recorrió la espalda. El aire se sentía diferente. Un hedor nauseabundo, a carne y a tierra húmeda, le llegó a la nariz. Se detuvo, sus ojos buscando en la oscuridad. Demasiado tarde. La criatura saltó desde el tejado de una de las casas coloniales, una silueta oscura contra la luna. La sombra la envolvió, sus garras la atraparon antes de que pudiera emitir un sonido. Su cuerpo frágil fue levantado sin esfuerzo, y la oscuridad la consumió en un instante, su vida extinta con un crujido seco. El terror se extendió por Peñamiller como una plaga silenciosa. Los pocos que se atrevieron a mirar por sus ventanas vieron la silueta demoníaca, una furia desatada que no conocía la piedad. La bestia, lo que una vez fue Mateo, se movía entre los edificios, utilizando las estructuras como parte de su cacería. Los altos muros de las haciendas cercanas, pensadas para proteger, ahora encerraban a sus habitantes, convirtiéndolos en presas fáciles. Los patios cerrados se volvieron anfiteatros de horror, donde los ecos de los gritos se estrellaban contra las paredes de piedra. La criatura era un torbellino de músculos y garras, un depredador supremo que se deleitaba en el pánico de sus víctimas. No había remanente de humanidad en sus ojos, solo la sed de sangre y la brutalidad primigenia. Cuando el primer rayo de sol asomó por el horizonte, tiñendo el cielo de un violeta enfermizo, la bestia se retiró. Su furia se desvanecía tan rápido como había aparecido, reemplazada por una debilidad abrumadora. El dolor regresó, pero esta vez era el dolor de la regresión, de los huesos volviendo a su forma original, de la piel desgarrándose para revelar la carne humana subyacente. La criatura se arrastró de vuelta a la hacienda San Gregorio, buscando la oscuridad y el silencio de sus ruinas. Los gruñidos se convirtieron en gemidos, los gemidos en un lamento ahogado. Cuando el sol se alzó completamente, iluminando el horror que había dejado a su paso en Peñamiller, solo quedaba un hombre desnudo y ensangrentado en el patio de la hacienda, acurrucado junto a la fuente seca,
con los ojos llenos de un terror y una culpa que nunca lo abandonarían. El pelaje había desaparecido, las garras se habían retraído, pero las manchas de sangre en sus manos, las imágenes de sus actos brutales y la certeza de que la luna volvería a ascender, eran la prueba irrefutable de la maldición. Mateo, el hombre, había regresado, pero la bestia esperaba, latente, en las profundidades de su ser, lista para reclamarlo de nuevo, y Peñamiller, el pueblo de piedra y leyendas, seguiría siendo su trampa mortal bajo la luz implacable de la luna llena. Relato 6. La luna, gorda y obscena, se alzaba como una cicatriz supurante sobre los tejados de barro y las cúpulas de cantera rosada de Moroleón, proyectando sombras alargadas que danzaban como espectros en las callejuelas empedradas. Elías sentía como el pulso de la noche se sincronizaba con el latido furioso bajo su piel, un tamborileo infernal que anunciaba el fin de su humanidad. Se había encerrado en la vieja hacienda de sus abuelos, un armatoste colonial de muros gruesos y ventanales enrejados que, en otro tiempo, le brindaron refugio y paz. Ahora, esas mismas paredes de piedra, testigos mudos de siglos de cosechas y oraciones, se erigían como una trampa mortal, cada recoveco, cada patio interior, cada arco, un potencial corredor de la muerte. El aire denso de la noche traía consigo el aroma dulzón de las bugambilias y el penetrante olor a tierra mojada, pero para Elías solo existía el hedor metálico de la sangre que pronto brotaría de sus propias entrañas. Los primeros espasmos lo sacudieron, retorciendo sus músculos como si cada fibra estuviera siendo estirada y rasgada por hilos invisibles. Su camisa de manta se adhirió a su espalda, empapada en un sudor frío y grasoso. Intentó gritar, pero su garganta se cerró, emitiendo solo un gruñido ahogado, una bestia atrapada en el cuerpo de un hombre. Sus manos, que antes habían labrado la tierra y acariciado el rostro de su esposa, comenzaron a temblar incontrolablemente, los nudillos blanqueándose mientras las uñas se engrosaban y oscurecían, curvándose como garras. La maldición, antigua como las leyendas traídas del viejo continente y retorcidas por los vientos del Bajío, había echado raíces profundas en su estirpe. Su abuelo hablaba de un pacto olvidado, de una noche de luna roja y una sed que nunca se saciaba, una historia que Elías había escuchado con la incredulidad de la juventud hasta que la primera luna llena le reveló la verdad. El dolor se intensificó, un fuego líquido que corría por sus venas, quemando cada nervio. Sus huesos crujieron, se dislocaron y se realinearon con una violencia atroz, el sonido audible incluso para sus oídos ya distorsionados. La columna vertebral se arqueó de forma antinatural, alargándose, estirándose, mientras su cuello se engrosaba, su mandíbula se proyectaba y sus dientes, sus limpios dientes humanos, se convertían en colmillos afilados, ansiosos de carne. Sus ojos, antes de un marrón cálido, ardían ahora con una fiebre amarilla, la pupila vertical como la de un depredador. El espejo en el rincón del cuarto, un relicario de recuerdos, reflejó por un instante la grotesca metamorfosis, un hombre desfigurado, cubierto por una capa de vello oscuro y grueso que surgía de cada poro, una abominación a medio camino entre el simio y el lobo, luchando contra la inevitable marea de la bestialidad. La transformación final lo arrastró a un abismo de furia y desorientación. Sus ropas se rasgaron con la expansión de su cuerpo, cayendo en jirones alrededor de sus pies recién formados, que ahora terminaban en zarpas con almohadillas duras y garras retráctiles. Ya no era Elías, el hombre de Moroleón, el esposo, el campesino. Era un monstruo de músculos tensos y venas palpitantes, una máquina de matar envuelta en pelo hirsuto y el hedor a sangre. Su altura se había duplicado, y su figura encorvada apenas cabía bajo los dinteles de las puertas coloniales. Un gruñido gutural escapó de su garganta, un sonido que vibró en la piedra antigua de la hacienda, silenciando el canto de los grillos y el murmullo del viento. La razón se había desvanecido como la niebla al sol, reemplazada por un hambre primigenia, una sed insaciable de violencia. La hacienda, con sus largos corredores que daban a patios llenos de fuentes secas y plantas trepadoras, se convirtió en su coto de caza. El aire se llenó del olor a miedo,
un aroma que su nuevo olfato amplificado detectaba con precisión quirúrgica. Un ruido, un crujido de ramas en el patio principal, llamó su atención. Sus ojos amarillos, ahora dotados de una visión nocturna sobrenatural, escudriñaron la oscuridad. Era el viejo Ramiro, el velador, que hacía su ronda, ajeno al horror que acechaba en las sombras. Elías, o lo que quedaba de él, se movió con una agilidad pasmosa, sus garras aferrándose a la piedra gastada de los muros, sus poderosas patas propulsándolo en un silencio mortal. El corazón del velador se detuvo un instante cuando la sombra masiva se alzó frente a él, bloqueando la tenue luz de la luna. El ataque fue brutal, un torbellino de garras y colmillos. Ramiro apenas tuvo tiempo de levantar su machete antes de que una zarpa descomunal lo derribara, haciéndolo estrellarse contra el empedrado. El aire se desgarró con su grito, un sonido breve, truncado, mientras la criatura se abalanzaba sobre él. Los huesos crujieron bajo la presión de las fauces, la carne se desgarró con una facilidad espantosa. La sangre caliente y espesa salpicó las paredes de cal y los pilares de cantera, tiñendo el ambiente con su esencia. La bestia, sumergida en un frenesí de destrucción, no sentía remordimiento, solo la saciedad momentánea de su furia desatada. Los patios coloniales, antaño escenarios de tertulias y bailes, se transformaron en un matadero, las viejas baldosas de barro ahora manchadas con la prueba irrefutable de la maldición. Un segundo grito, más lejano, resonó desde las profundidades de la hacienda. La esposa de Ramiro, Consuelo, que había ido a buscarlo al escuchar el primer alarido, se encontró con la carnicería. Sus ojos se abrieron en un horror indecible al ver la figura imponente, cubierta de sangre, que se erguía sobre el cuerpo destrozado de su marido. La bestia se volvió, sus ojos destellando con una luz malévola, su boca goteando con los despojos. Consuelo intentó huir, sus pies tropezando en las baldosas irregulares del corredor que conducía a la cocina, pero la criatura era demasiado rápida, su hambre demasiado insaciable. El laberinto de habitaciones y pasadizos, diseñado para la protección y el confort de una familia, se convirtió en un intrincado camino hacia la perdición. Cada esquina, cada puerta abierta, cada nicho oscuro, era una trampa. Los muebles antiguos, las ollas de barro y los utensilios de cobre resonaron con el caos mientras Consuelo era acorralada en el rincón más oscuro de la alacena. El terror en sus ojos, la súplica silenciosa, fueron solo combustible para la furia de la bestia. No había rastro de Elías en ese momento, solo la abominación de músculos, garras y furia, una encarnación del mal primigenio. El ataque fue aún más salvaje, más visceral, un estallido de violencia que resonó en el silencio opresivo de la hacienda. Las paredes de cal absorbieron los ecos de los gritos y los sonidos de la lucha, como si la propia piedra se negara a dejar escapar el horror que presenciaba. Cuando todo terminó, el silencio regresó, pero era un silencio diferente, cargado de muerte y un hedor dulzón que se pegaba a las entrañas. La luna comenzó su descenso, su luz menguando mientras el alba se asomaba tímidamente por el horizonte. La bestia, saciada pero no satisfecha, sintió los primeros punzadas de la reversión. La furia se atenuó, reemplazada por una confusión dolorosa. Sus músculos se contrajeron, sus huesos se retorcieron en la dirección opuesta, el vello se retrajo, dejando la piel irritada y sensible. El proceso era tan agonizante como la transformación, una tortura que lo arrastraba de vuelta a la conciencia de su humanidad, pero a una humanidad manchada, rota. Cuando el sol finalmente derramó sus primeros rayos dorados sobre Moroleón, iluminando los patios y las calles que dormían, Elías yacía desnudo y tembloroso en el suelo de la hacienda, rodeado por la carnicería de la noche. Sus manos, de nuevo humanas, estaban manchadas de sangre. Sus ojos, ahora de un marrón opaco, estaban llenos de un horror que trascendía el miedo, un horror que era autoconocimiento. La maldición había vuelto a reclamar su peaje, dejando a su paso el rastro inconfundible de su brutalidad. Los habitantes de Moroleón despertarían pronto, y los rumores, las leyendas susurradas, se convertirían en una realidad tangible,
grabada en la piedra antigua de la hacienda. Elías sabía que el ciclo no terminaría, que cada luna llena traería consigo la misma agonía, la misma pérdida de sí mismo, la misma sed de sangre. Las viejas haciendas y los estrechos callejones de Moroleón, con sus sombras profundas y sus ecos perpetuos, seguirían siendo la trampa perfecta para su monstruo interior, y el escenario de un terror gótico que se tejía con el hilo sangriento de la luna. La noche había terminado, pero la pesadilla apenas comenzaba, esperando pacientemente la próxima luna llena para desatar de nuevo a la abominación entre los muros coloniales de Moroleón.